En los primeros planos vemos a Constance, una madre y esposa feliz, preparando el desayuno. Prepara a su hijo Charlie, de 9 años, para ir al colegio, mientras su marido, Edward, un hombre de negocios, lleva a Charlie al colegio y luego al trabajo. Fuera, sopla un viento de una fuerza sin precedentes. Constance se apresura a ir a la subasta a la que tiene que asistir, pero es literalmente atropellada en la calle. Se cae y se le caen las cosas. Un joven con acento francés acude en su ayuda. Intenta llamar a un taxi para Constance, pero nadie se detiene. Un tipo le informa de que vive en esa casa e invita a Constance a entrar para vendarle las rodillas raspadas. Constance accede, pues el desconocido le promete que no hará nada malo. Resulta que tiene muchos libros en casa. Constance cree que es escritor, pero resulta que vende libros. En el lavabo, Constance se cura las heridas mientras el desconocido prepara té. Al salir, pregunta dónde está el teléfono para llamar a la niñera Gloria, que está cuidando a Charlie. Mientras Constance habla con su hijo, el tipo le pone hielo en la rodilla. Se presenta, se llama Paul Martel y está a punto de cumplir 28 años. Antes de que Constance se marche, Paul le ofrece llevarse su libro como recuerdo. Le pide que abra la página 15 y Constance lee en voz alta un episodio sobre vivir el presente y aprovechar los momentos. De vuelta en casa, Constance se reúne con su hijo y la niñera. Pronto llega Edward. Constance se queja de que el viento le ha estropeado todos los planes del día y le cuenta que un buen chico la ha ayudado. Por la noche, mientras se preparan para acostarse, Edward filma a su mujer y no se cansa de ella. Después, se disponen a hacer el amor, pero son interrumpidos por Charlie, que no puede dormir. Por la mañana, Constance recoge habitualmente a su hijo para llevarlo al colegio, y como sin querer, coge un libro que le ha regalado Paul. Allí ha caído una nota con un número. Tras subir al tren, Constance utiliza el teléfono de la ciudad. Al principio cuelga el teléfono porque duda, pero aún así marca el número y llama a Paul, diciéndole que solo quiere darle las gracias. Paul la invita a tomar un café en su casa. Constance no entiende por qué lo acepta. Cuando se encuentran, Paul le habla un poco más de su fascinación por los libros raros y le quita el abrigo. Constance se interesa por un libro en braille para ciegos. Paul la guía con los dedos por las líneas. Constance le da las gracias por el café, aunque ni siquiera lo ha tocado, y se marcha. Decide pasar a ver a su marido al trabajo y, sin ocasión, le lleva un regalo, un jersey nuevo. Edward se lo prueba, pero entonces recibe una llamada urgente. Tras una conversación nerviosa, le pregunta a Constance qué ha estado haciendo. Constance miente de algún modo inconsciente diciendo que estaba ocupada con la subasta y un nuevo cliente. Por la noche, después de cenar, Edward ayuda a su mujer a fregar los platos. Constance está inusualmente pensativa. Al día siguiente vuelve a casa de Paul, trayendo magdalenas. Suena música y Paul saca a bailar a Constance. Comienza a surgir la pasión entre ellos. Constance intenta marcharse antes de que sea demasiado tarde, pues sabe que lo lamentará mucho. Pero Paul la coge en brazos y la lleva al dormitorio. De vuelta a casa en el tren, recuerda cómo Paul y ella lo tenían todo. Constance se da cuenta de que nunca antes había sentido tanta emoción. En un momento dado, ella se excomulga en el lavabo, donde se ha deshecho de su ropa interior. En el trabajo, Edward se cruza con un colega, Dios Gaylord, y le pregunta por la subasta que Constance está organizando para él. Sin embargo, es la primera vez que Dios oye hablar de ella y, de hecho, lleva mucho tiempo fuera de la ciudad. Por la noche, Edward, que trabaja en su despacho, pregunta a su mujer si le quiere. Al notar su sorpresa, le dice que se siente tonto. Cuando Constance se marcha, coge una de las bolas de cristal de su colección. A partir de este momento, ella comienza una doble vida. En casa es una esposa y madre modelo, pero con Paul es una viciosa que no reconoce inhibiciones. Una vez, mientras ella se queda dormida junto a Paul, él le dibuja un corazón en el vientre con un rotulador. Después, van a comer juntos a un café, aunque no deberían haberse arriesgado tanto. A ambos les resulta difícil resistirse a la tentación. Ella se enamora cada vez más de él y él no puede apartar los ojos de ella. Por la noche, se estaba bañando y,
Al ver el corazón pintado, empezó a borrarlo frenéticamente. En ese momento entra su marido, que quiere unirse a ella. A ella no le importa, pero cuando se da cuenta de que él quiere intimar, le aparta diciendo que quiere dormir. Al día siguiente, él la invitó a almorzar a mediodía. Cuando se fijó en su reloj y sus zapatos nuevos, ella le dijo que tenía un masaje de belleza a las 12. Llamó al salón y comprobó que ella no tenía cita allí. Mientras tanto, se encontró con dos antiguos amigos del colegio que estaban charlando y le propuso ir a tomar un café. Se excusó para llamarle y decirle que se había quedado en una cafetería a la vuelta de la esquina. Llegó muy pronto y se recluyeron en el lavabo. En un arrebato de pasión, hicieron el amor allí mismo. Unos minutos después volvió con sus amigas como si nada hubiera pasado. Una de ellas le señaló el botón desabrochado. La conversación giró en torno al adulterio y ella le confesó que había estado en esa situación hacía mucho tiempo, y que, si pudiera, lo eliminaría de su vida con mucho gusto. Después del café, ella se acercó a él, razonando en voz alta que no podía seguir así. Era la primera persona en la que pensaba cuando se despertaba por la mañana. Se odiaba por ello, pero no podía parar. En el trabajo, estaba todo nervioso y había despedido a uno de sus empleados de un tirón. Entonces se reunió con un investigador privado que conocía y le pidió que la siguiera. En casa, todo se desmoronaba. Durante la cena, mintió diciendo que mañana volaba a Chicago durante 24 horas por motivos de trabajo. En cuanto su marido se marchó, empezó a engatusarse para quedar con él. Él, mientras tanto, estaba inquieto por la ansiedad. Mantuvieron relaciones sexuales en un cine y luego salieron a dar un paseo. Estaba tan absorta que se había olvidado de recoger a su hijo. Cuando volvió en sí, corrió hacia su coche, que tenía una multa de aparcamiento. Por la noche, en casa, lloró y fumó mientras él no cogía el teléfono. A la mañana siguiente, el detective le entregó las fotografías y le dijo que su amante se llamaba Paul Martel. Su mundo se vino abajo. Estaba comprando en el supermercado, y sin poder soportarlo, fue a buscarlo. Pronto lo vio en la calle con una chica. Le siguió hasta una librería y le vio flirteando con una desconocida. Ella saltó a la palestra y él consiguió apartarla a duras penas. Fueron a su casa. Se enfadó mucho y le gritó que se había acabado. Sin embargo, él no la dejó marchar y lo hicieron en pleno pasillo, sin darse cuenta de que su marido estaba bajo la ventana de la misma casa. Después de eso, se marchó. Le visitó inmediatamente, presentándose como su marido. Le hizo pasar y le ofreció una copa. Lo contó todo tal como era, ya que no tenía sentido ocultarlo. En un momento dado vio la misma bola de cristal que una vez había regalado a su mujer. Se sintió físicamente mal del estómago. No se dio cuenta de que le había golpeado en la cabeza con esa misma bola. Paul murió en el acto. Retrocedió presa del pánico, lloró y se preguntó qué hacer. Borró todos los mensajes de su mujer del contestador automático diciéndole que debían separarse. Luego limpió a fondo el piso. Envolvió el cuerpo en una alfombra y lo arrastró hasta el ascensor. Su horror no tuvo parangón cuando el ascensor se quedó atascado. A duras penas consiguió salir de allí. Un transeúnte se ofreció a ayudarle, pero él dijo que podía hacerlo solo. En ese momento, se encontraba en un recreo infantil. Se cambió de ropa a toda prisa y pronto se reunió con su mujer. Después del espectáculo, dijo que le ayudaría a limpiarlo y que, de momento, ella y su hijo se irían a casa. De repente, el conductor chocó inadvertidamente contra el coche y se rompió el maletero. Rechazó la ayuda de forma muy grosera. Cuando ella se durmió durante la noche, él viajó en coche hasta un vertedero rural donde tiró la alfombra con el cadáver. Después visitó el túnel de lavado, lavándose a conciencia también. Connie estaba preparando el desayuno, sin darse cuenta de que llevaba zapatos diferentes. Cuando le preguntaron de dónde habían salido, respondió que se habían hecho por la noche. Al salir a respirar de camino al trabajo, se vio inmersa en los recuerdos de los acontecimientos del día. Los inspectores de policía se presentaron en su casa. Preguntaron si Connie conocía a Paul Martel, que estaba desaparecido.
Sobre la mesa estaba su número de teléfono. Cooney se enteró de que se estaba culpando a su mujer, de la que estaba distanciado, de su desaparición. Cooney mintió diciendo que apenas conocía a Paul, pero que solo iba a comprarle libros. Cuando la policía se fue, ella tiró el libro que Paul le había regalado. Más tarde, en el Charlie's Café, el hijo, Charlie, le dijo a su padre que la policía había ido a verles. Cooney le contó la misma leyenda que los detectives. Pronto unos parientes visitaron a Samar, fuera de la ciudad, por acción de gracias. Mientras tanto, en la chatarrería, los trabajadores hicieron un espeluznante descubrimiento. Poco después, los policías regresaron a casa de los Sander e informaron a Cooney de lo ocurrido. Intentó no dar ninguna señal, diciendo que no tenía nada que añadir a lo que ya había contado. Cooney afirmó que nunca había estado en ese barrio. Sin embargo, la detective lo negó, porque 4 semanas antes le habían puesto una multa por aparcar indebidamente frente a la casa de Martel. Connie respondió entonces que había quedado con una amiga en un café. Al ver el estado de su mujer, se sumió en un estado de confusión y Connie rompió a llorar. Cuando fue a recoger su ropa a la tintorería, encontró fotos en su chaqueta. Al darse cuenta de que su marido lo sabía todo, estaba en casa preparando la cena de esta noche, pues esperaban invitados. Cooney no dijo nada, pero durante una fiesta en su casa se fijó en la misma bola de cristal que le habían entregado a Sobeleak. El horror de lo que estaba ocurriendo se apoderó de ella. Por la expresión de la cara de su marido, se dio cuenta de todo y le pidió explicaciones. Luego dijo que desde el primer día lo había adivinado todo, que la odiaba y que quería quitarle la vida. No la de ese chico, sino la suya. Cooney no podía creer que el cerebro pudiera hacer algo así. A partir de ese día, su vida familiar se convirtió en una pesadilla. Pero un día encontró una nota en ese mismo globo, un tierno mensaje de su marido que había dejado hacía mucho tiempo. Luego, mirando las fotografías, Connie pensó en cómo habrían acabado las cosas si se hubiera negado a subir al piso de Paul aquel día de viento. Le dijo que se lo confesaría todo al día siguiente. Pasaron sus últimos momentos el uno con el otro y con su hijo y luego acudieron a la policía. Connie decía que podían vender la propiedad, huir y empezar de nuevo. Sin embargo, solo eran sueños. En las últimas tomas vemos su coche junto a la comisaría.